Bueno, hace tiempo que venimos hablando de la reforma laboral. Claro, reforma laboral que asusta, preocupa. ¿Por qué? Porque tiene que ver con los derechos adquiridos de los trabajadores durante muchos años, algunos que han llevado mucho tiempo de lucha, ¿no?, para que finalmente se concretaran. Y lo cierto es que, bueno, se ven amenazados, puestos en riesgo. ¿Por qué volvemos a hablar en el día de hoy de esto? Porque el gobierno nacional tiene la intención, mantiene la intención, para decirlo correctamente, de avanzar con la reforma laboral. Algo que podría afectar el trabajo tuyo, el nuestro, el de todos, ¿no? ¿Para cuándo? Para el mes de mayo. Sí, recordemos que la intención del gobierno, la intención originaria, era presentarlo directamente en el Congreso de una forma de un gran paquete, una gran ley que justamente englobe lo que eran cada uno de estos dispositivos de modificación puntualmente que van a ir cambiando sin ninguna duda lo que es la legislación laboral. ¿Qué pasó después? El gobierno detectó que políticamente no iba a tener respaldo en el Congreso, lo postergó unos meses y en estas horas justamente está confirmando que va a empezar a enviar, como decía Daniela recién, al Congreso lo que son leyes que puntualmente van a respetar una parte de lo que era ese paquete originario, ¿no? Exactamente, sí. Claro que sí. Hablábamos del mes de mayo, está previsto que sea para mayo. Ahora vamos a ir a información concreta, en unas plaquitas, ¿no? ¿Por dónde comienza? Y como decía Julián, dividiéndolo y de esta manera tal vez para que sea más fácil, para que pase más fácil, porque sí, sabemos que en el Congreso de la Nación, bueno, ha tenido la resistencia lógica, ¿no? Porque no es un tema fácil, porque es un tema que al gobierno además le puede generar un costo político importantísimo. En algún momento se hablaba de la reforma a la brasileña, porque claro, ya se dio en Brasil, avanzó en Brasil, sí, con un presidente con muy poco apoyo de lo que es el pueblo brasileño, pero aún así pudo avanzar en esta modificación. ¿Qué beneficia? A ver, no queremos ser injustos, pero los lineamientos generales tienen que ver con beneficiar, bueno, aquel que es el empleador y no al trabajador, al empleado, que hoy para muchos de los empleadores es un costo y un costo importantísimo. Entonces, por eso les decíamos, comienza por lo que sería el proyecto del blanqueo laboral. Sabemos que hay unos 4,5 millones de trabajadores que todavía no llegan a la situación de ser trabajadores registrados en la República Argentina. Y entonces se apunta desde este lugar porque se cree que con el argumento de comenzar a registrar trabajadores y pasarlos al ámbito registrado, en realidad se los estaría favoreciendo. Pero atención, porque cuando vamos a los detalles no es tan así. Así es, y lo que va a ser este primer envío al Congreso de la Nación, hay algunas características que tiene este blanqueo laboral que ustedes van a ver. Bueno, en principio lo que van a hacer es, le van a dar a quienes son parte de lo que es puntualmente los empresarios en general, lo que son las cámaras patronales, le va a dar herramientas para tratar de volver a una situación de formalidad aquello que está en este momento en un contexto informal. Así es. Bueno, y vamos a la primera entonces. Hablábamos del proyecto de blanqueo y el foco que estará puesto en lo que es la formalización. Bueno, lo que yo les contaba hace instantes, ¿no? En pasar trabajadores de estos 4,5 millones que hoy hay en la República Argentina a lo que es el trabajo formal. Amnistía, y atención, porque este es uno de los puntos polémicos, tiene que ver con la amnistía para el empleador en impuestos previsionales impagos. Es decir, aquel empleador que no los haya pagado, bueno, que no tenga que responder por eso, ¿sí? De alguna manera. Y seguimos con la tercera, y ahí te dejo, Juli. Reconocimiento de 5 años previos de aportes. Claro, de los 5 años anteriores en los que no haya estado registrado ese trabajador, lógicamente. Así es, a ver, tenemos en cuenta, por un lado, le decíamos recién, ¿no? Lo que es esta amnistía para el empleador, una amnistía que uno reconoce que, a ver, ¿qué es lo que está pasando cuando hablamos de amnistía? El Estado le está perdonando al empresario impuestos que tendría que haber pagado. Es decir, hay un costo fiscal, sí, enorme. ¿Por qué? Porque si no es empresario, ¿qué tendría que hacer, Dani? Bueno, tendría que ir directamente al fisco y tendría que decir, bueno, te voy a cancelar todos los impuestos que te debo. Y se cree que sería más difícil que el empresario haga eso y, bueno, tomaría la decisión de no blanquear. Claro, exactamente. ¿No? Bueno, en este caso también los 5 años previos de aportes que tienen una razón de ser, ¿no? Porque, bueno, porque el gobierno lo que hace es calcular que en promedio un empleado que hoy está en la informalidad de la economía trabaja aproximadamente 36 meses, es decir, trabaja para un mismo empleador 36 meses debido a las características que tienen lo que son los empleos generalmente que están en el sector informal de la economía. Esto es una relación relativamente débil entre empleado y empleador y además los proyectos que se van cancelando, por ejemplo, una obra en construcción. Claro. Bueno, uno de los sectores donde se cree que hay mayor cantidad, atención, este es otro datito que agregamos, donde hay mayor cantidad de trabajadores no registrados, por ejemplo, las empleadas domésticas, si bien hay una ley en la República Argentina que hace que sea muy, pero muy fácil y ya en el
día de hoy todo el mundo debería haberlo hecho, pero lo cierto es que todavía, bueno, hay algunos hogares que no han blanqueado esa situación. También el caso de la construcción, por ejemplo. Años no declarados no computan para indemnización. Bueno, me voy acordando de algunas cosas que quiero agregar. Por ejemplo, el plazo será de 1 año, ¿sí? ¿Para qué? Para que quienes dentro de ese periodo de tiempo, por ejemplo, dentro del primer semestre, los empleadores decidan blanquear trabajadores, bueno, tengan un beneficio que es mayor al que, bueno, puedan recibir los empleadores que se sumen en el segundo semestre, por ejemplo, ¿no? De ese año. Claro, 100% para aquellos que hagan este proceso en los primeros 6 meses y 70% de lo que es este paquete de beneficios para aquellos que lo hagan en la segunda parte. Sí. Es importante este último punto, por lo menos en esta placa, ¿no? El empleado que renunciará a futuros reclamos ante la justicia. Claro, ¿para qué? Para que no haya una doble vía y después, lo que tanto se ha criticado, el empleado vaya por la vía judicial a reclamarle a ese mismo empleador que en algún momento decidió, bueno, formalizarlo. Bueno, y ahí tenemos también que el empleado tiene que renunciar a futuros reclamos ante la justicia, algo que vos estabas marcando muy bien. Y además yo quiero agregar un dato que me parece que es importante, que es cuál es la visión que tiene el gobierno con respecto a este tema, sumamente polémico porque se renuncia a derechos que obviamente son inherentes a aquella persona que trabajó en la informalidad. Pero el gobierno lo que dice es, de esta forma, mientras que hay sectores que se están achicando de la economía, hay otros que se están ampliando, la fotografía del desempleo no dura tanto. ¿Por qué? Porque se supone que esto va a permitir formalizar a una parte importante de estos 4,5 millones de trabajadores, y de esa forma el pasaje que se da de sectores que se están achicando de la economía a otros sectores que se están expandiendo se hace rápido. Esto es lo que lee el gobierno en esto que estamos viendo. Para mí, obviamente, hay muchísimas cuestiones que analizar. Bueno, claro que sí, por supuesto. Y los puntos más objetables, en todo caso, los que tienen que ver también con qué pasa con la indemnización para aquel trabajador que, por ejemplo, realiza viajes o cobra o recibe el beneficio de tener una cochera, o cuestiones que no están, digamos, formalizadas y que después no ingresarían en esa futura indemnización, bueno, o en el caso de una jubilación, porque no entra el salario total. De todos modos, entendemos que también con la formalización de algunos trabajadores serían más los que ingresarían y comenzarían a tributar para futuras jubilaciones. Recordemos que el Estado paga una pensión universal a aquellos que no han realizado aportes. Bueno, acá habría algunos aportantes que se sumarían. Y hay un efecto benéfico, ¿no? También porque el trabajador empieza a tener derechos que obviamente le son inherentes a cualquiera que trabaje en la Argentina, pero que lamentablemente hay muchos empresarios que no respetan también y no están dadas estas condiciones. Por otro lado, Dani, este es uno de los proyectos que se va a presentar, pero atención porque viene una polémica muy grande, por ejemplo, porque después se va a presentar algo que tiene que ver con lo que son los contratos de trabajo y las pasantías puntualmente. Las pasantías que estuvieron vigentes en la década del 90, algunos lo llaman los contratos basura. Porque, bueno, porque justamente no te hacen acreedor a estos derechos que obviamente tendría que tener cualquier persona que trabaje en la Argentina. Bueno, atención, habrá que estar muy atentos, ¿no? Porque todo esto pasa por el Congreso de la Nación y después no nos damos cuenta, pero ya es una ley. Y hay algunas cuestiones que ha sido Moyano el que dijo, bueno, toda la persecución judicial que estoy sufriendo y que ahora parece estar como estancada. Paradójicamente tiene que ver con que nos opusimos a la reforma laboral. Y es verdad, bueno, hubo una posición firme. Habrá que ver qué pasa en los próximos meses.